Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes quien les habla, Jimmy Subarzo. Siempre agradecidos de Yahweh por esta oportunidad de poder compartir con ustedes su Torah. Así es que a todos los que estaban atentos ahí a la transmisión, de verdad esperamos sean bendecidos, así como lo somos toda vez que compartimos la Torah. Shabbat Shalom, pues hemos comenzado un nuevo día de Shabbat y siempre esperamos disfrutarlo a full en la presencia de Abba, y hermoso es cuando lo hacemos a la luz de su Torah. Y para nosotros obviamente una realización toda vez que podemos compartir la Dabar de Abba, su palabra. Siempre será un gozo y una alegría tremenda. Es una noche bastante fría, habrán unos 7 u 8 grados más o menos. Y bueno, sea en frío, sea en calor, sea en verano, con lluvia o no, la Torah de Abba permanece y fluye para siempre. Que Yahweh los bendiga. Deseamos todo bien, toda verajot de Abba, toda bendición de Abba sobre sus vidas, y que lo que vamos a compartir hoy pueda ser de gran edificación para todos y cada uno de ustedes. Como siempre, dejo a mi esposa para que los salude en estos momentos. Shalom a todos. Es una bendición nuevamente estar conectados por estos medios que son las redes sociales. Agradecemos a Abba Yahweh su infinito amor, su bondad, su misericordia, su cuidado, su protección. Sabemos que los que servimos a Yahweh, los que obedecemos Mishbot, estamos bajo la sombra de sus alas, estamos seguros, estamos protegidos. Es ahí donde hay verdadera seguridad. Esa es la confianza que nos da obedecer a Yahweh, seguir sus mandamientos, seguir a nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, que Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y así ha sido. Agradecemos su ahaba, su amor, que es derramada todos los días, su rajem, su misericordia, que cada mañana es nueva, dice su Torah. Agradecemos todo el tiempo que Él nos permita salir por estos medios que podemos aún hacerlo, donde libremente aún podemos transmitir, podemos compartir la Dabar, podemos juntos crecer y salir del error. Si nuestra base, si la base de nuestra fe está errada, todo lo que edifiquemos sobre ella también lo estará. Por eso es necesario escudriñar las escrituras, volver a las sendas antiguas, obedecer Torah. Y Yahshua es la Torah viviente. A Él debemos obedecer, a Él debemos seguir, a Él debemos honrar por sobre todas las cosas, y a nuestro eloje. Si usted no sabe quién es Yahweh, si usted no sabe quién es Yahshua, su Salvador, todo lo que usted enseñe de la Torah estará errado. Por eso debemos escudriñar las escrituras. Si nuestro Adón Yahshua obedeció a su Padre, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué si Él cumplió toda la Torah, nosotros obviamos esa parte? Por eso es una bendición en estos tiempos poder conocer esta verdad, que esta verdad nos hace libre, que esta verdad nos hace encaminarnos en el camino correcto de regreso a casa. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que esta jornada sea una jornada maravillosa. A todos los que se están conectando, que la shalom de Yahweh, que el amor de nuestro Abba sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, shalom, shalom. Muy bien, siempre es un gozo saludarlos, de verdad. Así. Hemos visto desde que comenzamos todo esto de compartir la Torah, una estrechez en la red social, y es propia de los mecanismos y las formas que tiene Facebook para trabajar. Entonces, obviamente te impulsa o te presiona para que tú puedas acceder a otras funciones que tiene Facebook, pero que son de pago. Pero no importa, nosotros seguimos compartiendo enseñanza, seguimos compartiendo la Torah, sea en texto, sea en videos, sea en nuestro canal YouTube o sea en nuestro blog, y lo hacemos de igual forma. Y aprovechamos esta red social por ahora, que aún es gratis, y lo hacemos de verdad de corazón. Y a quienes podamos llegar, entendemos que viene el tiempo de verdad estricto y trágico, antes del rescate de Yahshua,
sobre la humanidad. Entonces vemos este ajuste en todo sentido, en los medios digitales, en los medios oficiales de comunicación, en los países y en todo sentido. Se está provocando este ajuste y el escenario mundial se prepara proféticamente para este último tiempo que viene sobre la tierra. Así es que estén todos muy atentos, estén muy preparados, pues la higuera prontamente dará un nuevo anunciamiento. La higuera es Israel, un nuevo anunciamiento, un nuevo suceso, un nuevo evento de magnitudes de verdad mundiales se va a suscitar. Así que estén atentos. Esto lo digo de modo profético. Viene un nuevo anunciamiento y que viene del Medio Oriente. Nuevamente viene un colapso y esta vez será desde el Medio Oriente, y ahí tiene que ver 100% Israel, tiene que ver el mundo árabe, tiene que ver incluso el mundo islámico. Esto viene en cualquier momento. Hace tiempo atrás recibí de parte de Abba su voz, la voz del Ruach, que habló a mi corazón y me dijo: el Medio Oriente está a punto de explotar. Y pasaron los meses y acontece esto de una nueva lucha entre palestinos e israelíes que duró un tiempo importante. Cualquiera de ustedes dirá: bueno, esto siempre ocurre, siempre ha ocurrido en Israel, cada año hay asuntos bélicos y todo eso. Y eso es correcto. Pero a la lupa de la Torá, estos nuevos incidentes tienen matices proféticos. No es simplemente el pleito de dos hermanos, no es Isaac peleando con Ismael simplemente. Esta vez tienen matices proféticos, producto del rescate de Yahshua, que en cualquier momento se ha de manifestar. Entonces lo que percibo y lo que recibo es de que nuevamente acontece un evento de proporciones en Israel, afecta 100% a Israel y con estas otras naciones que ya les he mencionado. Se está preparando el escenario, mis amados ajim, mis amados hermanos, se está preparando este escenario mundial, y todo aquel que dice ser israelita de Yahweh, que sigue y obedece Torah, debe estar preparado, como las vírgenes que dice Talud, ¿no? Y que dice Yahshua, perdón, en la parábola de las vírgenes: atentos, prudentes, velando, vigilando y en paz con Abba Yahweh, porque el tiempo es corto. Saludamos a toda la gente que en este minuto se está conectando y está en sintonía. A Tabita, abrazos Tabita, siempre conectada allí con toda su familia. Abrazos para a Fabiola Araceli, abrazos para ti. Para Joel López, ¿cómo estás, Joel? Para Inés Pacheco, abrazos para ti. Juanita Bustamante, también para ti saludos. Y para todos los demás que se van a ir conectando y que están atentos a lo que compartimos. Algunos de ustedes nos han contado sus testimonios desde que han hecho Tevilá o que se han comprometido con Abba y están empezando a obedecer Mitzvot, y eso es muy agradable de escuchar. Se cumple la Torah. Su Torah no vuelve vacía, todo lo contrario, provoca y produce fruto. Y qué bueno que ustedes están comprendiendo y entendiendo cuál es el camino correcto y dónde deben pisar sus pies, cuál es la senda correcta. Y es obedecer Torah, creer en Yahshua HaMashiach, obedecer a Abba Yahweh, obedecer sus mandamientos y permanecer en él siempre. Yahweh es muy bueno, ¿vale? Así es que saludos para todos, para ti también, Asiel Álvarez, Mario Álvarez, un abrazo para ti, te amamos mucho. Y a todos y a cada uno de ustedes que nos ve siempre. Sé que algunos se irán a conectar después, en fin. Todas las preguntas que puedan tener, recuerden, siempre háganla por inbox. Preguntas que tengan, dudas que tengan, o quizás sugerencias también, por inbox, y nosotros vamos a responder a la brevedad. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que es bastante polémico, sobre todo en el mundo cristiano y en el mundo teológico, y que tiene que ver con la gracia. Hemos compartido al menos unos 4 estudios acerca de lo que es la gracia, qué es la ley, qué es la Torah, qué función cumple Yahshua en todo esto. Pero aún existe la confusión en algunos. Aún existen muchas apreciaciones, existen muchas interpretaciones y opiniones acerca de qué es y cómo actúa, según las enseñanzas apostólicas,
y que a menudo son muy mal interpretadas. Pues bien, vamos a comprender a la luz de la Torah qué es la gracia de Yahshua en su definición más práctica y sencilla de entender, para que puedan ustedes ahí tener una visión mucho más clara de qué es la gracia. De igual forma, les recomiendo que puedan leer los estudios que ya están en nuestro blog, que también están en nuestro canal YouTube en video, y les dejaremos los links en el blog. Ahí va a estar el mensaje y abajito van a estar todos los links de los mensajes para que ustedes puedan ingresar, ¿vale? Muy bien, comprendiendo entonces la gracia de Abba Yahweh en la persona de Yahshua. La definición tradicional, ponga mucha atención, si tienes tu Biblia ahí a mano, por favor, pues vamos a leer varios textos. Dice, la definición tradicional de lo que muchos creen que es la gracia es la que justamente conlleva a muchos a errores de interpretación, pues se define de la siguiente forma, y eso es lo que tú has escuchado por mucho tiempo de qué es la gracia. Por ejemplo, has escuchado lo siguiente. Lo digo así porque yo escuché esto también, mi esposa también lo escuchó, y por mucho tiempo creímos que era así. Pon atención. Gracia. Y lo enseñamos también. Y también lo enseñamos. O lo enseñábamos. Lo enseñamos de esta forma en algún tiempo, hasta que Abba Yahweh nos despertó y nos hizo comprender que todo esto era un error. Pues bien, pero vamos a leer. Pon atención. Gracia es un regalo inmerecido, no necesito ganarlo, solo creerlo y recibirlo. Esto lo escuchaste. Gracia es favor de Yahweh que decide y escoge bendecirnos. Gracia es la gratuidad de Yahweh sobre el pecador que es justificado por la fe. Gracia es recibir lo que no merecemos, solo por amor. Gracia solo se recibe reconociendo a Yahshua como Salvador y nada más. Gracia es el manto del perdón perpetuo de Yahweh sobre quienes creen en Yahshua. Gracia es estar bajo misericordia y no bajo la ley o Torah. Gracia cancela el castigo de la Torah por el sacrificio de Yahshua. Gracia es perdón permanente sin importar el pecado, es rajem, misericordia. La gracia nos salva por medio de la fe. Gracia es recibir bendiciones una tras otras, sin merecerlas, solo eso. La gracia nos libera del juicio por la misericordia de Yahweh. Y etcétera, 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 etcétera. Ponga mucha atención. Todas estas definiciones están correctas, pero están a medias, y si están a medias son un error y por ende falta o pecado ante Yahweh, pues todas, si están a medias, se interpretan también a medias y se definen a medias finalmente, como el perdón inmerecido, así es como se definen, que nos cubre cada vez que pecamos, nos levanta y permite seguir creyendo en Yahshua HaMashiach, ¿no? Aunque volvamos a pecar. Si se dan cuenta, en resumen, todas estas definiciones están queriendo decir que la gracia de Yahshua se establece como una decisión de Yahweh para darnos algo que no merecemos, aunque pequemos. Esa es la definición en términos resumidos de todo lo que les acabo de leer. Pero si se dan cuenta, como es una respuesta a media, como es una práctica a medias, como es una definición a medias, porque no es lo que dice la Torah en su totalidad, generan gente con una característica en particular. Vuelvo, hablo desde la empírica, yo esto lo viví. Lo que crea este tipo de mensaje o este tipo de definición por ser y estar a medias, crea gente también a medias. En otras palabras, gente tibia. ¿Te diste cuenta? Toda esta definición que acabamos de leer crea gente tibia. No importa lo que hagas, pecaste, no importa, estás bajo la gracia. Yahweh te perdona por Yahshua.
quien por gracia nos salva, mediante la emuná. Suena correcto, suena perfecto, pero está a medias. Y como está a medias, genera gente tibia. En otras palabras, propaga laodicenses, o gente de la Odisea. Y esta gente es indiferente, es ambigua al pecado. Entonces, estos dicen, pequé, pero me cubre la gracia de Yahshua. Puedo seguir en paz y tranquilo, pues finalmente seré librado del castigo, porque no estoy para ira, sino para salvación. Te das cuenta que suena coherente, pero está a medias, nuevamente a medias. Y a menudo, esta gente que manifiesta este tipo de respuestas, no viví, al menos yo, en ese tiempo, lo que Yahweh de verdad quería, que era arrepentimiento real. No hay un arrepentimiento real, genuino, sincero y concreto al respecto. Solo un cargo de conciencia. Es un cargo de conciencia momentáneo hasta que la falta pasa al consciente colectivo, del consciente colectivo pasa a una experiencia pasada, y como ya es pasada, la carga se aliviana. ¿Para qué? Para volver a pecar y estar nuevamente en este círculo vicioso de pecar y pecar y pecar y creer que la gracia de Yahshua nos absuelve simplemente porque es gracia manifiesta de todo lo que podamos pecar en contra de nosotros mismos, de otras personas y aún delante de Abba Yahweh. Esta definición y la experiencia misma lo creen y lo entienden así todos los que hacen una diferencia entre la gracia y la ley de Yahweh. Toda la gente que hace una separación de gracia y Torah viven este síndrome: ambigüedad, tibieza, indiferencia al pecado y por ende ante Abba Yahweh. Nunca olviden que el arrepentimiento del pecado debe generar un pesar, un dolor, una lamentación profunda desde las vísceras por haber fallado ante Abba Yahweh. Y de ahí nace la súplica para recibir este perdón, y al recibir el perdón, la idea es que uno sea restaurado moralmente para no volver a pecar. Ese es el punto de volver en sí, de hacer Teshuvah. Teshuvah es volver, regresar. Entonces, al regresar o al volver en sí, el ser humano debiera entender que no debe volver a pecar porque ha ofendido a Abba. Pero esto no se ve en toda la gente que cree y hace una diferencia entre gracia y Torah. Me pueden decir muchas cosas, me pueden poner hasta su Biblia mal traducida, y yo te voy a decir que no es así. ¿Por qué? Primero, la Torah no lo dice, y segundo, yo mismo experimenté todo eso mientras estuve caminando religiosamente, pretendiendo servir a Yahweh, y estaba adorando cualquier cosa menos al Abba verdadero. ¿Vale? Entonces, desde esta perspectiva y desde esta prisma, podemos comprender lo que tradicionalmente se conoce y se estudia incluso como gracia, y no lo es 100%. Si lo que has recibido es a medias, finalmente es una mentira. Claro, porque ¿con qué llenas? ¿Con qué llenas? Así es. ¿Con qué llenas la mitad que falta? Claro, si recibes una verdad a medias, ¿con qué llenas lo que falta? Con algo que no es verdad. Entonces viene a ser una mutación que finalmente termina siendo una mentira, un error, y es pecado delante de Abba Yahweh. ¿Sí o no que esas fueron las definiciones que por años te enseñaron, pero a medias? Insisto, es verdad, pero a medias, y no sirve así. Entonces, ¿qué no es gracia? Gracia en hebreo es bajeser, que también significa favor. Si todas estas definiciones son errores o verdades a medias, y que finalmente son una mentira, ¿qué no es la gracia entonces? Vamos a ver. La gracia, pon atención, no es una licencia o una opción permisiva y tolerante para pecar y no sentir culpa. No es eso la gracia de Abba Yahweh. Vamos a leer Romanos 6, 1, 2. En hebreo, Romaniyim 6, 1, 2. Vamos a leer, dice:
¿Qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor la gracia o el favor? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo o Shaul, está diciendo, ¿seguiremos pecando para que Yahweh nos ame con más gracia de la que ya hemos recibido? En ninguna manera. Si morimos al pecado, debemos dejar de pecar. ¿Te das cuenta? Aquí está intentando decirles a ellos que al parecer pretenden que la gracia aumente, por eso siguen pecando. Casi llega a ser un sarcasmo. De hecho, Pablo en varias de sus cartas utiliza el sarcasmo para volver en sí a la gente. Entonces lo que vemos aquí es que la gracia tiene un efecto en el pecado, y es que nos aparta de él, porque no es una licencia para pecar, ¿vale? Eso es lo que es una de las acciones que tiene la gracia, no es una licencia para pecar. Pequé, pero estoy bajo la gracia, eso es un error. Es un error. Dice la Torah de Abba Yahweh que el lev, o el corazón, o la nefesh, o el alma, que pecare, muere. Muere irremisiblemente. Y más aún si hay de aquellos que pecan deliberadamente. Ya no hay más sacrificio por su pecado, pues lo han hecho a sabiendas, sin temor de Abba. Entonces decir, yo pequé, pero estoy bajo la gracia, es un error y de una hipocresía del porte de un buque. Terrible. Otra cosa, la gracia no es libertinaje. Es decir, permisividad y tolerancia con lo que Yahweh aborrece. La gracia no es libertinaje. Vamos al libro de Yahudá o libro de Judas 1:4. Estás siguiendo ahí en tu Torah, ¿cierto? Algunos tienen solo la Brit Hadashah o la Nueva Alianza, lo que ustedes conocen en griego como Nuevo Testamento. Judas 1:4, eso es antes de Apocalipsis. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Yahweh Elohe en libertinaje y niegan también a nuestro único Adón y Moré, Yahshua HaMashiach. Ok, aquí está hablando de un tipo de personas que recibieron la gracia o experimentaron la gracia, pero abusaron de ella e hicieron de ella libertinaje y negaron con ello, con esa forma pecaminosa de vida, negaron la presencia, la autoría y la obra sacrificial de Yahshua. A ese punto llegaron. La pregunta es, ¿qué es libertinaje? Obviamente libertinaje pareciera ser una exacerbación del concepto correcto, que es ser libres. Pues bien, los sinónimos de libertinaje son inmoralidad, desenfreno, vicio, deshonestidad, sensualidad, inmundicia, lujuria, indecencia, liviandad. Fíjate, todo esto es libertinaje. Todo eso. Tú dirás, bueno, no soy un inmoral, no soy un desenfrenado, no soy un vicioso, no soy deshonesto, menos soy una persona sensual, no soy una persona inmunda, no soy una persona lujuriosa, menos soy indecente. Pero quizás eres liviano, liviandad. Este concepto, liviandad, tiene que ver con un estado de no darle la importancia que las cosas tienen. Cuando tú no le das la importancia a las cosas que de verdad la tienen, eres una persona indiferente. En otras palabras, una persona ambigua, que le da lo mismo. Y ambiguo e hipócrita es lo mismo que decir tibio. Las personas livianas no toman de verdad consideraciones con lo que de verdad es trascendental e importante en la vida de un creyente que obedece el Torah. Quizás no eres nada de eso, pero sí, a lo mejor eres liviano.
Ojo con eso, cuidado. Hay pecados muy sutiles que parece que te dijeran que estás bien, porque no vives ni haces esto o lo otro, pero estás viviendo una conformidad que te está hundiendo y que está pudriendo el yugo, está pudriendo completamente tu sustento y tu base. Hay un moré que nos ha ministrado mucho que dice eso. Dice, si la base de tu émuna está errada, o sea, si lo que tú construiste sobre una supuesta fe, y si eso todo está errado, todo lo que hagas sobre ella se va a derrumbar, no sirve absolutamente para nada, porque es la base. ¿Te das cuenta? Es la base, no sirve. Qué tremendo. Sigamos, la gracia, pon atención, porque hay gente que dice, yo vivo bajo la gracia, no bajo la ley. Y cuando dice ley se están refiriendo a la Torah. Entonces, la gracia no está separada de la Torah, nunca, nunca ha sido así. La gracia es Torah de Yahweh. La gracia es Torah de Yahweh, pues en ella está su fundamento y obra en nosotros mediante la fe en Yahshua. Por lo tanto, es imposible que vivas en la gracia, pero no en la Torah. Es imposible, porque la Torah es el fundamento de la gracia y aún es el fundamento del mismo Yahshua. ¿Te das cuenta? Es imposible, no pueden estar separadas. Por eso tienes que leer los otros estudios que hemos hecho acerca de la Torah y de la gracia, ¿vale? Vamos a ir al libro de Romaniyim 3.31. Romaniyim 3.31. Aquí dice el apóstol Shaul, Pablo, entonces, ¿invalidamos la Torah por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torah. ¿Te das cuenta? Es Pablo, al que usan tanto y que a menudo lo malinterpretan. Entonces, ¿invalidamos la Torah por la emuná, por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torah. Recuerda que la gracia viene mediante la fe. Entonces, no podemos invalidar la Torah por la fe. Es imposible, todo lo contrario. La confirmamos por la fe. También leamos Mateo 5:17. Porque la Torah es el fundamento. La Torah no puede ser anulada, abolida, destruida. Tampoco podemos pretender que ya hizo su función y ya no sirve. Es imposible. Mateo 5:17. Esto lo dijo Yahshua. No piensen que yo vine para anular la Torah o a los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En Emet, en verdad, les digo que mientras no pasen el Shamaim y la tierra, ni una yod o letra pequeña del alfabeto, ni una coma pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Es imposible invalidar la Torah. Es el fundamento de la gracia. Es donde está asentada esta gracia de la cual tanto hablan y de que pareciera ser como un manto mágico que te cubre y que te libra de todo juicio y de todo castigo. Eso es un error, no es eso, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que definir qué es gracia, qué es Bajezet, qué es favor o bondad de Yahweh. Entonces, lo que vamos a hacer es comprender la praxis o la práctica de este atributo de Yahweh derramado solamente por la mediación de Yahshua HaMashiach. Como te digo, ya lo estudiamos, pero le daremos una nueva explicación más fresca y más sencilla para que la puedas comprender, ¿no? Vamos a definir conceptos. Gracia en hebreo, como ya dije, es Bajezet, ¿vale? Entonces, que se traduce como un favor gratis, un don o regalo que no se merece, que no se ha ganado y que Abba Yahweh lo concede en su gran amor solo mediante su Hijo Yahshua. That's all. Eso es todo. ¿Comprendes? Gracia es un favor gratuito, un don o regalo que no merecemos y que no hemos ganado y que solamente recibimos por el inmenso amor de Abba Yahweh solamente mediante Yahshua HaMashiach. Entonces, wow, vamos a comprender esta práctica. ¿Para qué sirve?
la gracia de Abba Yahweh o este atributo de Yahweh en los hombres que la reciben. Todo aquel que experimenta gracia, don o favor de Abba Yahweh siempre lo hace para un objetivo o bien para un propósito. No es algo místico, entiende esto, la gracia no es algo místico, no es algo contemplativo, para mirar, contemplativo, para contemplar, no es algo subjetivo, es decir, no es algo de acuerdo a tu sentir. Yo creo, yo siento que esto debe ser así. No, la gracia, todos los atributos de Yahweh no están para definición humana. Yahweh dice para qué son, ¿vale? No es algo subjetivo. Es un atributo de Yahweh activo totalmente y que transforma a quien lo recibe, ¿vale? Vamos a ver. La praxis, la práctica. La gracia de Yahweh mueve a la acción. No es un manto de un algo para cubrir un algo. Es un potenciador prácticamente de su voluntad. Es decir, espera que el hombre que la posee haga algo, sea movido para algo. ¿Comprendiste eso? La gracia es para que el hombre sea movido a la acción, para que haga algo. Entiéndelo, es la práctica. La gracia de Yahweh habilita y cualifica mediante la obediencia a la Torah el cumplimiento de su voluntad en el corazón de sus hijitos. Nuevamente estamos hablando de ejecutar o hacer un algo. Cualificar es distinto a calificar. Calificar es cuando alguien te pone una nota y te califica, te dice tú sí, tú no. Pero cualificar tiene que ver con que tú recibas instrucción, aprendas y quedes capacitado para un algo. En este caso, la gracia te cualifica para que puedas hacer algo o para un propósito o misión. La gracia de Yahweh no se entrega para ser recibida solamente, ¿entiende esto? Y no hacer nada con ella. Todo lo contrario. No es una ilusión perdonadora, que siempre está activa, hagas lo que hagas. No es eso. Yahweh, por su misericordia, por su gran amor, espera algo de ti. Yahweh espera algo de ti y de todos quienes reciben gracia, Bajezed. Imaginen lo vano que sería el sacrificio de Yahshua HaMashiach en el madero y que el hombre no haga nada al respecto. Obviamente ya no necesitas tú ir a la cruz, pero eso no significa que ya no tienes nada que hacer. Eso sería ser vana, la cruz, el madero de Yahshua, ¿no? Como decir solo gracias por morir por mí y listo, y se acabó. Eso es un error. La gracia exige acción. La gracia exige acción. Entiende el punto. Lo vamos a ir analizando y vas a darte cuenta de por qué te estoy diciendo todo esto. Entonces, esta praxis que estamos hablando de que me mueve o me invita o me obliga a una acción, es que te capacita, te habilita, te empodera mediante la Torah, nos cualifica para hacer algo una vez que la recibimos. Estoy redundando en lo mismo. ¿Qué cosa es entonces ese algo que debemos hacer con esta gran virtud de la gracia de Yahweh por medio de Yahshua? Este don, pon atención, don, favor, bondad o regalo tiene la poderosa función de darnos, pon atención, de darnos las fuerzas necesarias, el carácter y la sabiduría, una vez comprendida la voluntad de Abba Yahweh, para cumplir con todos sus misbot, con todos sus mandamientos. Sin ella, es decir, sin la gracia de Yahshua, difícilmente podríamos obedecerla por completo. A ver, este don inmerecido, porque no lo merecemos, eso es un hecho, no lo merecemos, pero Yahshua, al ser hombre perfecto y venido al mundo,
comprende, pon atención, comprende nuestras debilidades. Yahshua, al ser hombre perfecto y venido al mundo, comprende nuestras debilidades, nuestras carencias, y es el único que puede comprendernos con profundidad en la carne, el único, Yahshua, el único. La única y gran diferencia que tiene Yahshua con nosotros es que él nunca pecó, nunca. Entonces, por su amor profundo por nosotros, esta gracia delante de Yahweh nos permite acceso al reino. Entonces, este favor inmerecido nos ayuda para que podamos vivir de acuerdo a la Torah. ¿Te das cuenta? Nos ayuda para que podamos vivir de acuerdo a la Torah en obediencia a todos sus mandatos y por ende vivir en santidad y así manifestar el Malhut de Abba Yahweh en nuestros corazones. Porque si no hay gracia de Yahshua en nosotros, no habría Ruach. Si no hay Ruach, seguiríamos siendo carnales. Y si seguimos siendo carnales, no podríamos obedecer los mandatos de Abba Yahweh. No habría transformación. Pero como hay gracia de Yahshua, está el Ruach de Yahweh, el Ruach de Kadushá, de santidad, quien nos recuerda todas las cosas que dice la Torah, para que tú y yo las podamos obedecer, y nos da la fuerza necesaria, el carácter suficiente y la sabiduría que Abba Yahweh entrega abundantemente para comprender, oír mandato y obedecer la voluntad de Abba Yahweh. Cosa que sin eso jamás podríamos hacer. Ahí está el proceso transformacional del creyente. Y siempre va a comenzar de una sola forma, y es obedeciendo a Abba Yahweh. ¿Comprendiste para qué sirve la gracia? Y vamos a leerlo, vamos a ratificarlo en la Torah. Corintiyim Aleph. ¿Qué libro es Corintiyim Aleph? Primera de Corintios. 12:4. Corintiyim Aleph 12:4. ¿Estás comprendiendo, no? Espero que toda esa ilusión que se inventó de tanta cosa que supuestamente es la gracia se derrumbe en estos momentos y quede limpia la explicación que dice la Torah de Abba, para no vivir un mundo mágico de cosas que no existen, ¿vale? Dice así: ahora bien, hay diversos dones, pero el Ruach es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el maestro en sí es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Yahweh Elohe es el que realiza todas las cosas en todos. ¿Vale? Aquí está hablando de dones ministeriales, pero no dejan de ser dones. Todos los dones del Ruach mencionados son capacidades o habilidades para que el creyente crezca, ¿vale? Son todos para servir y mover a la acción. Todos son favores, son gracia, son bondades, dones o regalos del Eterno para la edificación y la construcción del Malhut de Yahweh en su Kehilá, en su congregación. Todos son para servir y deben ser manifestados en el corazón de sus hijos. Y su principio activo o función siempre es obedecer lo que dice. El don, obedecer lo que dice. ¿Te das cuenta? El que recibe, por ejemplo, el don de enseñanza, ¿qué debe hacer? Enseña. ¿Merece el don? ¿Merece el don? No. ¿Pero por qué lo recibe? Por gracia. Porque Yahweh lo ama. Y todos los dones, sean ministeriales o sean dones que te habilitan, todos son inmerecidos. Todos. Pero todos vienen de un mismo Ruach, que es el Ruach de Abba Yahweh. Y en todos actúa Yahweh. En todos. No hay nada en particular. Todo es de Abba Yahweh. Toda gracia de Abba te mueve a una acción.
Siempre será así. Si los dones de la Kehilá o de la Cajal edifican, construyen el Malhut, eso implica una acción, están cumpliendo un propósito. Gracia es igual a don o regalo, cumplen un propósito, te mueven para un algo. Lucas 2:40. Y esto lo vemos, pero clarísimo en Yahshua, en nuestro propio amado Yahshua HaMashiach. Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Yahweh Elohim estaba con él. Lucas 2:40 o Silvano 2:40. El niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Yahweh Elohim estaba con él. A ver, debemos comprender la naturaleza de Yahshua. Pon atención a esto. Él viene de Yahweh. Yahshua, hombre perfecto, viene de Yahweh. ¿Recuerdas el mensaje? Yahshua es la primera creación de Yahweh. Si no lo has leído, léelo. Decimos entonces, Yahshua viene de Yahweh. Por lo tanto, Él es santo y apartado desde el vientre. Por lo tanto, Yahshua no necesita ser salvado. Él es la Shua o la salvación de Yahweh, la naturaleza de Yahshua. Entonces, ¿a qué gracia se refiere este texto? ¿A qué gracia se refiere? Dice el texto que crecía en gracia. En otras palabras, podemos decir que crecía bajo el favor o la bondad de Yahweh como respaldo de una misión. Que debería realizar una vez adulto, ¿vale? Es decir, lo estaba preparando para su gran misión, que era la redención de la humanidad. Por eso crecía en gracia, en respaldo, en favor, en amor y bondad de Yahweh. Crecía en sabiduría y en gracia, delante de Abba. Esto indica que en Yahshua la gracia lo estaba habilitando o preparando para lo que debería hacer. Lo mismo ocurre con los dones que se mencionan en el libro de Corintios, los dones del Ruach. Están todos calificados y cualificados para una acción. La pregunta es, ¿la gracia de Yahshua, para qué está sobre ti? ¿Para perdonarte los pecados? ¿Solamente para qué está? Para que tú puedas cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que puedas hacer lo que en la carne jamás podrías hacer. ¿Y qué es? Vivir la voluntad de Yahweh. Obedecer sus mandamientos. Y que se construya y se establezca el Malhut, el reino de Yahweh en tu corazón. Yahshua dijo, el Malhut de Shamaín se ha acercado a vosotros. Se ha acercado a vosotros. Depende de ustedes que lo dejen entrar ahora que está cerca. ¿Cómo lo dejas entrar? Cuando entras por la puerta, ¿quién es la puerta? Yahshua. Y cuando entras por la puerta, que es Yahshua, ¿qué derrama sobre ti Yahshua? Gracia. ¿Y qué produce la gracia? Toda la habilidad y la capacidad dada por Él mediante su gracia ante Yahweh para que puedas vivir el reino. ¿Y cómo vives el reino? Obedeciendo sus mitzvot, la única forma. No es disfruta, no. Es obediencia a sus mitzvot. Ese es el disfrute del creyente. Quizás al principio no es disfrutar, porque tu carne lucha. Pablo descubrió en sus miembros pecado, pero también descubrió al Ruach, que lo ayudaba a... Eso es gracia, ¿te das cuenta? Y descubro en mis miembros otra ley que me ata al pecado, pero también descubro la ley del Ruach, que me vivifica justamente. Me hace vivir. Claro, me hace vivir de verdad y me da la fuerza para que yo obedezca al mandato de Abba. Como te digo, al principio quizás obedecer un mandato va a ser difícil y duro porque tu carne se va a rebelar, pero cuando ya obedeces y viste que era fácil porque los mandatos de Abba no son gravosos, lo gravoso es tener que obedecerlo cuando nuestra carne se impone. Pero cuando ya empiezas a obedecer, Yahweh comienza su obra transformacional y después obedeces más rápido y después ya no obedeces, ya es tu forma de vida.
y estás cambiando de una naturaleza vieja a una nueva naturaleza, como también está escrito en la Torá. Somos nuevas criaturas en Yahshua HaMashiach. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver que la praxis de la gracia es movernos a una acción, y esa acción es que podamos cumplir con la voluntad de Abba Yahweh, y tiene que ver con obedecer sus mandamientos. ¿Para qué otra cosa podría servir la gracia de Yahshua? ¿Para qué otra cosa? Obviamente podemos simbolizarlo y hacer una metáfora, es el manto. ¿Has escuchado gente que habla de esto? Y lo dicen de una manera tan, ¿cómo se dice? Tan histriónica y dramática, y el manto te cubre, es como que, wow, una cobertura mágica, especial, llenará mi vida o toda mi casa, y ahí ando como cubierto con algo, y camino así, y nada me puede tocar, y chocan los proyectiles del enemigo y rebotan, y uno se imagina esas cosas porque así se grafica, pero no es así. No es así. La gracia de Yahshua, o de Yahweh en este caso, simplemente es que su favor, que ni tú ni yo merecemos, está para nuestro respaldo. Y Él nos cuidará y librará de todo mal, y nos protegerá, como dice, por ejemplo, en Tehilim 91, Salmo 91. Ahí vemos gracia, pero magnífica. Gracia y misericordia. No debemos confundir cosas. Por ejemplo, no podemos confundir la acción de la gracia con la misericordia o bien con la sangre del Mashiach. Son cosas que suenan similares, pero son distintas totalmente en su acción, totalmente. Vamos a ver brevemente qué significan estas otras cosas, como la sangre del Mashiach y la misericordia, para que entendamos que son cosas distintas y que no puedes confundir con la gracia de Yahweh, ¿vale? Vamos a ver rápidamente qué es la sangre del Mashiach, para que puedas entender las diferencias. La sangre del Mashiach es la señal por excelencia sacrificial y expiatoria por los pecados de los hombres. El Mashiach, pon atención, literalmente se desangró en el madero. Eso fue literal, literal. No es solo un símbolo, eso fue un hecho, fue literal. Yahshua HaMashiach derramó hasta su última gota en el madero. También tenemos un mensaje acerca de eso que es bastante crudo, de la experiencia de Yahshua en el madero, que ningún hombre habría resistido lo que él pudo resistir. Por eso amamos tanto a Yahshua, a nuestro Melech, a nuestro Adón, a nuestro amo, a nuestro hermano mayor, porque él defendió a sus hermanos menores y entregó hasta su vida, su último aliento por nosotros. Tremendo. Su sacrificio en el madero fue una vez y para siempre. No volverá a morir, jamás. Por eso, ni en eso, jamás. La sangre del Mashiach es la base de la Brit Hadashah, de la nueva alianza o del nuevo pacto. Con su muerte consumó y completó la obra de redención. ¿Vale? Al morir en el madero y al derramar su sangre, Él completa y perfecciona totalmente la obra de redención del ser humano. Además de redimirnos, la sangre del Mashiach limpia, pon atención, limpia nuestras conciencias de obras muertas. De obras muertas. Es decir, somos libres de seguir sacrificando por el pecado que cometemos. Su sacrificio bastó y basta para que la redención del hombre sea única y exclusivamente a través de él. Hay gente que actualmente sigue sacrificando, siguen pagando mandas, siguen haciendo actos que para ellos les son sacrificios, dejar de hacer esto o lo otro por tratar de ganar aprobación por su pecado. Hacen pactos. Ningún hombre puede pactar con Abba Yahweh, y Yahweh es el único que pacta desde Bereshit hasta Apocalipsis. Los únicos pactos establecidos siempre han sido de parte de Abba, nunca del hombre. Los hombres pueden hacer votos, o así vemos en la Torá, hasta antes del Mashiach. La gente hacía votos, Jacob, Abraham, Moshe, David, algún momento hizo votos, pero pactos y una serie de otras cosas que la gente de pronto hace para poder expiar sus pecados porque su conciencia le pesa, y eso solamente lo hizo y lo hace Yahshua HaMashiach con su sangre. Limpia la mente de obras muertas.
¿vale? Recuerdo alguna vez que estuve orando por una persona que estaba atribulada por Ruajim o por espíritus, y mientras yo oraba por esta persona, en esos años la gente oraba y como que te apoyaban en oración mientras uno hacía la oración para que esta persona fuera libre. Y recuerdo claro que decía una persona: Padre, acorázalo con tu sangre, acorázalo, cúbrelo con tu sangre, rodéalo de tu gracia, de tu misericordia, y mencionando estos atributos de Yahweh. Un clamor totalmente errado y fuera de la Torah, totalmente errado y fuera del orden de la Torah. Obviamente este clamor no fue escuchado en el Shamaín, obviamente que no fue así. Recuerden, siempre debemos ceñirnos a lo que la Torah de Abba Yahweh. ¿Por qué? Porque la sangre de Yahshua, ¿qué es lo que hace? Redime al hombre de pecado, lo redime, es decir, lo rescata. Para eso fue, para redimir. ¿Y para qué más? Para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. En otras palabras, esto nos hace entender que ya no debo sacrificar, porque Él pagó todo lo que yo debía en su sacrificio en el madero. Ya no hay que sacrificar machos cabríos, ni la ternera de un año, ni nada, porque todo eso sí quedó abolido en la Torah. Todo lo que es sacrificial, todo lo que es expiatorio, todo eso lo abolió Yahshua. ¿Y qué estaba en la Torah? Pero solo eso, todo lo demás sigue vigente totalmente. Todo, ¿vale? Entonces, esa es la función de la sangre del Mashiach. Vamos a leer algunos textos bíblicos que respaldan todo esto. Así es. Bueno, hay cosas que la gente sigue haciendo de modo sacrificial. Y ya lo hablamos también hace un tiempo atrás. Los pactos, por ejemplo, no son toráticos, no. Y el diezmo, hay gente que también da el diezmo. Y pretenden así expiar su alma o su corazón, diezmando, pero así, full. Aunque les duela, porque piensan que así están liberándose del peso del pecado que pudieron haber cometido, lo cual también es un error, porque el diezmo también era expiatorio, por lo tanto cesó. El diezmo también cesó. Y era para los levitas. Y era exclusivamente para los levitas, para nada más. Hoy día lo que se vive respecto del diezmo es un error interpretativo y a veces hasta un abuso. Eso no es torático, eso ya cesó, ¿vale? Insisto, revisen nuestro blog, están todos los mensajes allí con todas las bases que la Torah dice al respecto, ¿vale? No es un asunto nuestro en absoluto. Y siempre te lo voy a decir de la misma forma, yo vengo de allá, yo sé de lo que te estoy hablando y de la luz que ahora recibo de parte de la Torah, de todo lo errado que estaba. Y ahora caminamos en la correcta obra de Abba Yahweh mediante Yahshua, y de todo lo que antes hicimos para atrás nos arrepentimos de corazón delante de Abba Yahweh. Vamos a leer Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, en hebreo sería Ibrim 9:12, dice: entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, y ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Aquí el apóstol Pablo está diciendo o está haciendo una alusión al tabernáculo y los sacrificios que allí se realizaban. Pero esta vez fue el mismo Yahshua HaMashiach quien entró y consumó toda obra sacrificial y para siempre. Lo que dijimos delante, la sangre de Yahshua fue derramada una vez y para siempre, nunca más. Pues ahora Yahshua, cuando vuelve como Melech, Melech de Melech, Rey de Reyes. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Tengan presente, ¿lo encontraste, vale? Dice: tengan presente que los que han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Los que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, debemos tener presente de que fuimos rescatados
no por oro ni con plata, sino que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre del Mashiach. ¿Te das cuenta que esa es la acción de la sangre? Rescatar, expiar, redimir, salvar, en definitiva. Qué tremendo. Nuevamente vamos a ir a Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Dice, Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes o kohanim, ofrecer cada día sacrificios de animales, primero por él mismo y después por el pueblo, porque esto lo hizo una vez Yahshua para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio único y perfecto. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Por eso Yahweh lo honró hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo. ¿Por qué? Porque él fue obediente también hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte en el madero. Qué maravilloso es Yahshua. ¿Cómo no querer imitarlo? ¿Cómo no querer ser como él? Ahí es cuando, no sé si les pasará a todos, pero todos los que anhelamos ser como el Mashiach, sufrimos cada vez que pecamos o fallamos. Viene como un... ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero ahí está nuestra debilidad como seres humanos, que nos recuerda que somos hombres. Y ahí también está la promesa de Yahweh, que nos dice que cuando somos débiles, entonces somos fortalecidos para que nos levantemos de nuevo y sigamos en la brecha hacia el Malhut de Abba Yahweh. Yahweh es muy bueno. Seguimos en Ibrim 9:14. 9:14. Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruach eterno de Yahweh se ofreció a sí mismo, sin mancha a Yahweh, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Yahweh Elohe vivo? ¿Te das cuenta que te hablaba de las obras muertas? Mucha gente cuando lee esto no entiende y piensan que las obras muertas es cuando uno hace obras que no tienen obras vanas. Mucha gente habla de obras vanas, pero tiene que ver básicamente con obras expiatorias que uno mismo hace, obras en la carne que uno mismo hace, y vuelvo a redundar, mandas, pactos, diezmo incluso, y otro tipo de sacrificios que porque te duelen hacerlo, piensas que expían de alguna forma tu pecado, y eso jamás será así. No, eso netamente es religioso, carnal y hasta diabólico, ¿vale? Solamente basta la sangre del Mashiach. Basta y bastó. Porque Yahshua murió una sola vez y ya nunca más. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Básicamente para eso es la sangre del Mashiach. No tiene ningún otro poder. Cuando escuchas oraciones, por ejemplo, hay gente que unge y hace ritos literalmente. Y llenan, por ejemplo, lavatorios con agua. Y en sus oraciones dicen que caiga una gota de tu sangre en el agua, para que esto se purifique y después empiezan a santificarte con ramas y cosas extrañas. Eso es espiritismo, hermanos. Eso es hechicería. Yahweh no hace eso. Él no anda derramando gotas de nada. Su sangre ya se derramó. Y tiene una única función, expiar el pecado de los hombres. Nada más, nada más, nada más. O claro, cuando vienen situaciones o sucesos que nos alarman, nos asustan, por ejemplo temblores, o viene el temblor y la gente corre a la puerta y cúbreme con tu sangre. Conozco a varios que hacían eso. Cúbreme con tu sangre, y se agarran de la puerta o del marco y ahí se quedan. Otra gente se golpea el pecho y ya tú sabes, eso ya es reconocido a nivel mundial, por mi culpa, y pretendiendo un reconocer de que han pecado y que la misericordia se manifieste para ser librados. Pero eso no es así. No es así. La sangre cumple un rol expiatorio y sacrificial. Y vuelvo a repetir, fue una vez y ya nunca más. Y la sangre está fresca. La sangre está fresca. Ay. El propósito de la sangre del Mashiach está activo para todo aquel que quiera entrar. Seguirá cumpliendo su función mientras haya arrepentimiento. Pero no es literal, no es que la sangre esté fresca tampoco. Ya cumplió su rol.
Yahshua, recuerda, ascendió, resucitó, ya no hay, su sangre ya no está, porque Él resucitó, volvió a la vida. Yahweh le devolvió el nefesh, el ruach, el aliento, su alma y su sangre. Él volvió, está arriba, esperando volver. Por lo tanto, que rocíen con la sangre, oraciones que hace la gente, tú sabes, y que la sangre llene a todo el mundo. Eso no existe, no existe. Son simplemente... Es un error. Son errores, son oraciones supersticiosas y que generan básicamente una mística, generan una mística que no es correcta. Hoy día todo está en entredicho, todo está en entredicho acerca de manifestaciones que más que ser de Yahweh, a veces son manifestaciones o diabólicas o que han tenido manipulación o intervención humana, no otra cosa. Por eso mucho cuidado con todo eso, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué es la misericordia o la rajem, para que entendamos que es diferente a la gracia. ¿Te das cuenta que la gracia te habilita para algo? En este caso, potenciar que cumplas la voluntad de Abba Yahweh. La sangre de Yahshua es netamente sacrificial, fue sacrificial, expiatoria y redentiva de nuestros pecados, y ahora que es la rajem o misericordia. Este atributo de Yahweh, rajem en hebreo, también mucha gente la confunde con la gracia. Y aunque también son muy similares, son muy distintos en su acción. Pongan atención, rajem se define como un acto de compasión, de lástima, de bondad por otra persona. Y en la misericordia, en la rajem, se desatan dos variantes. Así es, pon atención. La primera es misericordia o un acto compasivo de bondad, de dar una limosna o ayudar a alguien que está en necesidad o que tiene alguna carencia, ¿sí? Y está la otra que también es misericordia o un acto de bondad de alguien que ha sido ofendido. Pon atención, ha sido ofendido y ha sido agravado incluso. Y aún así manifiesta compasión por y lástima por quien le ofende. Hay gente que ha dicho esto. ¿Por qué te hizo eso? No lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé, me da pena. ¿Has escuchado gente así? En vez de sentir rabia o ira porque lo agredieron, les da pena. Y sienten pena por esa persona. ¿Por qué reacciona así? Son actos de misericordia. Esto revela otra cosa que tiene la rajem de Abba Yahweh. Y es que la misericordia está estrechamente relacionada con el perdón de Abba Yahweh. Así es. Yahweh, antes de perdonar a alguien, primero tiene rajem. Antes de perdonarlo, primero tiene rajem, misericordia. Y si la persona se arrepiente de sus pecados, ante él, Yahweh puede otorgar su perdón. Hay una misericordia que está latente y constante en todo el mundo, y es que puede caer lluvia sobre buenos y malos. Esta metáfora indica que la misericordia o la bondad de Abba, la compasión y la lástima de Abba está presente en todo el mundo y está manifiesta y es tan grande como la gracia misma y ella nos puede liberar del castigo o del juicio si a su tiempo nos arrepentimos. Está ahí y debemos aprovecharla al máximo para que podamos recibir el bien que entrega, que es una oportunidad de poder arrepentirnos y entrar en el perdón de Abba Yahweh. La misericordia de Abba se derrama todos los días, para ponernos en dirección, por atención, del perdón. Por eso está escrito en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, del verso 22 al 23. Dice, esto es Ekhaj, o Lamentaciones. No sé si lo pronuncié bien. Ekhaj, Lamentaciones 3, 22, 23. Que la bondad de Yahweh no ha cesado y que nunca se agota su rajem, su compasión o su misericordia. ¿Cómo? No estoy leyendo, nuevas son cada mañana. O nuevas son cada mañana. Dice el verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, la fidelidad de Abba es tan extensa que permite que esta rajem
todos los días amanezca junto con el sol sobre todos los seres humanos, mayormente sobre su cajal, sobre su quejilot. Cajal, comunidad; quejilot o quejilá, congregación. Entonces, siempre la misericordia de Abba nos pone en dirección del perdón, siempre, para que podamos acceder a esa oportunidad de rectificar. Pero pocos lo entienden, porque lo confunden con gracia, o lo confunden con la sangre del Mashiach, o simplemente lo ignoran, lo que es también un pecado a estas alturas del partido. Entonces, abramos los ojos siempre a esta oportunidad, mientras la gracia o favor de Abba Yahweh, como siempre digo, está sobre nuestras cabezas y delante de nuestros corazones. Amén. Ok, hemos comprendido entonces tradicionalmente lo que conocemos como gracia, lo que no es la gracia, lo que sí es la gracia, y cuál es la diferencia entre la sangre del Mashiach y la misericordia. Pero aquí ocurre algo maravilloso entre la gracia y la misericordia, que siendo similares, no lo son, pero viene un momento en que ambas se combinan. ¿Para qué? Para ejecutar los procesos que cada una de ellas provoca. Por ejemplo, el pecado, aunque aleja a Yahweh, con atención, aleja a Yahweh, en su amor despierta su misericordia hacia el pecador. Entonces, su compasión se desata sobre el que peca, para que éste pueda acercarse a él y así recibir su perdón, ¿no? Entonces, misericordia hace que el hombre se acerque. Si el hombre se acerca, potencialmente puede recibir el perdón de Abba Yahweh si se arrepiente. Si el hombre llega, como te digo, a arrepentirse y recibir el perdón, entra en acción la gracia de Yahshua, que lo habilita y fortalece para vivir lejos del pecado y vivir de aquí en adelante en obediencia a la Torah. ¿Te das cuenta los procesos que tiene tanto la misericordia como la gracia? Amén. Ok. Entonces vemos que la manifestación de la gracia y de la misericordia se fundan, es decir, trabajan en combinación. Vuelvo a repetir, aunque el pecado aleja al hombre de Yahweh, en su inmenso amor Abba despierta su misericordia para darle una oportunidad a este de que se arrepienta de sus pecados. Si se arrepiente de sus pecados, tiene potencialmente también la maravillosa bendición de recibir la gracia de Yahshua. Si la recibe, Yahshua lo habilita con su gracia para que éste pueda cumplir con la voluntad de Abba Yahweh, obedeciendo todos sus mandamientos y experimente la transformación que dice la Torah de Abba Yahweh. Por tanto, ahora estamos en Yahshua HaMashiach. Ya no somos la vieja criatura, ahora somos nuevas criaturas, ¿vale? Ese es el punto al que debemos llegar todos, de verdad desear ser semejantes a Yahshua HaMashiach, como lo fueron sus talmidim, sus discípulos, y después siendo ellos Sheluhim, apóstoles, siguieron hablando del Mashiach, pues habían sido transformados exactamente tal y cual como él era, ¿vale? ¡Qué tremendo! Saludamos a Jacqueline Chandía, que se conectó. Abrazos para ti, Jacqueline. Shalom Aleichem. Shalom, shalom. Ok, pon atención. La Rajem de Abba Yahweh nos permite recibir el perdón de nuestros pecados. La misericordia de Abba Yahweh nos permite recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer 1 Timoteo 1:13. ¿Vale? Timoteos Aleph, o Timotai, como también se dice, Aleph. 1 Timoteo 1:13. Dice: a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo, recibí misericordia, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Aquí estamos viendo que Shaul Pablo dice que cuando fue pecador, incrédulo e ignorante, alcanzó Rajem, misericordia. No alcanzó gracia. Aún no. Aún no. Necesitaba él acercarse a Abba.
Entonces tuvo que recibir, primero que nada, misericordia. Lo primero que recibe un pecador es misericordia. La gracia nos habilita para vivir lejos del pecado. Lejos. Vamos a leer nuevamente Romanillín 6:14. Romanos 6:14. La gracia nos habilita para vivir lejos del pecado. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la Torá. Tú vas a ver en tu Biblia, ya no están bajo la ley. Pero dice, pero ya no están bajo la condena o la condenación de la Torá, sino bajo la protección de la gracia. O no están bajo la ley, o sea, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso dice la Reina Valera. La bajezed, la gracia, dice acá el texto, ¿no? El favor de Yahweh. Este es uno de los textos más malinterpretados, porque se toma solo y no se lee todo el contexto de lo que Pablo está queriendo decir. Pablo dice que por la gracia de Yahshua ya no son acusados por la Torá, ya que por su gracia todos pueden obedecerla de aquí en adelante y no están sujetos a lo que la Torá condena. ¿Y qué es lo que condena la Torá? El pecado. Toda vez que se desobedece la Torá, hay condena. Todo hombre o mujer que no obedece Torah será penalizado, pues no la ha obedecido. Y recuerda, Torah significa instrucción, guía, enseñanza o dirección hacia Yahweh. Todas son las de Yahweh. Eso quiere decir el texto. No está diciendo ni está anulando una y otra cosa. El texto no está diciendo ya no están bajo la ley. No está diciendo ahora ya no sirven o ya no sirve la ley, sino que está diciendo ya la ley no los condena, porque la gracia de Yahshua ahora los ha habilitado para obedecerla y ya no pecarán más. Por eso no serán condenados. Esa es la correcta interpretación de acuerdo al contexto. Lean el contexto. Lo más probable es que encuentren en sus Biblias, Reina Valera y todas las que hay, errores de traducción, inserciones y omisiones muy sutiles que parecieran que no, pero sí. Envían el error o generan una confusión de muchas personas. Por eso te recomiendo que vayas a los escritos más originales y así puedas comprender de verdad lo que dice la Torah de Abba, ¿vale? Muy bien. La misericordia cae sobre el pecador y el necesitado, como ya lo dijo Pablo. Vamos a ir al libro de Salmos, Tehilim 51:2. De hecho, de esta canción antiguamente, no sé si se cantará todavía, se sacó hasta un corito de esta canción. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, y todo eso. Esto lo dice el rey David. Ten piedad de mí, oh Yahweh Elohe, conforme a tu amor, por tu inmensa misericordia, Rahem. Borra mis transgresiones, lávame completamente de mi maldad, límpiame de mi pecado. Nuevamente vemos aquí al rey David, al igual que a Shaul, clamando no por gracia, sino que está clamando por misericordia, pues sabe que ha pecado. ¿Te das cuenta? Tremendo, ¿no? Ahora, si la Rahem cae sobre el pecador y el necesitado, ¿en quién cae la gracia? ¿En quién cae la gracia? Obvio, la gracia cae entonces sobre el justo. ¿Y quién es el justo? Todo aquel que ha sido rescatado por Yahshua HaMashiach. ¡Qué tremendo! Vamos a ir al libro de Bereshit, o Génesis 6:8. Génesis 6:8. ¡Qué tremendo! Aquí habla de una persona maravillosa, Noah. Nos acordamos de Noah. Un besito. Un beso y un abrazo tremendo para Noah, así está ahí en sintonía sus papás. Dice, pero Noah alcanzó el favor de Yahweh. Noé, para que lo entiendas. Esta es la descendencia de Noah. Noah fue un hombre recto,
fue intachable en su época. Noah caminó con Elohe. Qué tremendo, ¿no? A ver, esta es la primera vez que se habla de gracia en un hombre. La primera vez que se habla de gracia en un hombre. Y justamente este hombre era intachable, recto. En otras palabras, era justo. Siempre la gracia caerá sobre los justos. Entonces tú dirás, bueno, yo reconocí a Yahshua, obedezco sus misbot y de igual forma peco y me arrepiento y me levanto otra vez y me levanto y me esfuerzo. Yahweh conoce el corazón de todos aquellos que lo hacen de verdad y con sinceridad. Mientras sea la determinación, obedecer a Yahweh, cueste lo que cueste, esa gracia estará presente, porque hemos sido justificados por Yahshua HaMashiach, lo que equivale a que somos justos. Entonces, sobre todo aquel que obedece Torah, reconoce a Yahshua como su Melech y a Yahweh Elohe como su único Elohe, bueno, la promesa se cumple y la gracia está sobre él o sobre ella. Son justos, son justas. ¿Te das cuenta? La Rahem siempre va a caer sobre el necesitado y el pecador, pero la gracia siempre cae sobre el tzadik, el justo. Al igual que Noé. Fíjate, en los tiempos de Noé no se salvaba a nadie. Por eso ocurrió el diluvio. Solamente Noé y su familia. Solamente ellos eran los justos en medio de una gran muchedumbre. Multitud de gentes, imagínate. Y solamente Noé y su familia. ¿Qué cayó ahí? ¿Rahem? Gracia. Está escrito, y halló gracia. Yahweh halló gracia sobre Noah o Noé. Y él era hombre justo. ¿Qué significa que era justo? Que temía a Yahweh y obedecía a Yahweh. Pero ¿cómo lo obedecía si aún la Torah no había sido establecida? Pero sí lo obedecía por su padre. Su padre que había conocido a Yahweh y su abuelo, Matusalén, que habían conocido a Yahweh. Entonces obviamente ahí era una transmisión de la voluntad de Abba a través de la vía oral. ¿Te imaginas? Tremendo. Bueno, hemos hablado mucho acerca de los dichos de Pablo, quien es el que más habla de la ley de la gracia. Y lamentablemente cómo este ha sido tan mal interpretado y abusado en su exhortación acerca de la ley de la gracia. Todos sus estudios y todas sus enseñanzas hablan de la culpa de la ley, la debilidad de la Torah, lo que era imposible para la ley cumplir lo logró la gracia de Yahshua, que la gracia de Yahshua fue más perfecta que la ley, así dice las traducciones que muchos leen, y etcétera. Todo eso que se lee siempre ha dicho otra cosa. Todo eso que se lee de esa forma nunca ha dicho eso, sino que ha dicho otra cosa. Y tiene que ver necesariamente por causa de la debilidad del hombre frente a la ley de Yahweh. Por eso aplica estos términos, como por ejemplo, lo que no logró la Torah, sí lo logró la gracia. En otras palabras, él está diciendo, lo que tú no pudiste obedecer por tus fuerzas, ahora sí lo puedes lograr por medio de la gracia. Y ahora sí puedes obedecer la Torah. Entonces, todas esas interpretaciones o todas esas traducciones de la Torah que mucha gente hizo en su tiempo están erradas y están indicando algo que nunca dijo Shaul Pablo. Entonces, se comprende y entendemos ahora que la gracia de Abba Yahweh nos capacita y nos perfecciona mediante la obediencia a los mandatos de Abba Yahweh, y así la ley no nos puede acusar. Eso fue lo que quiso decir en otras palabras el apóstol Pablo, y que hoy se hacen seminarios para decir todo lo contrario. Imagínate, nosotros siendo nadie para mucha gente, Yahweh nos permitió conocer su verdad, y en ti también. Dice la Torá que de la boca de los que maman Él fundó las fortalezas, que él escondió la sabiduría de la mente de los sabios de este siglo y se las reveló a sus pequeñitos. Debieras sentirte alegre, debieras llenarte de gozo al recibir esta palabra libre de tanta contaminación religiosa, de tanto engaño diabólico, carnal y satánico, y poder comprender ahora esta verdad, de que esta gracia maravillosa que Yahshua
nos ha brindado es para habilitarnos y así poder obedecer la Torah. Hay gente que no usa la gracia de Yahweh, no la reconocen, no la consideran y siguen viviendo así, torpemente, siguen viviendo indiferentes, apáticos a la Torah. No hay nada más terrible que alguien apático a Yahweh. Son verdaderas estatuas, insensibles, y ellos se engañan solos, o ellas se engañan solas, diciendo que en su corazón, ellos aquí adentro, hablan directamente con Él. Y, y eso es un error, porque lo que tiene que hablar de nosotros en nuestra forma de vida, lo que tiene que hablar de nosotros en nuestro testimonio, justamente frente al mundo, de que somos distintos y de que ya no vivimos de acuerdo a los antiguos rudimentos que antes llenaban nuestro corazón y que hacían que nuestras pasiones se exacerbaran. Ya no es así, pero creen que en su interna ellos sí comunican y están en paz. Eso es un autoengaño, porque eso es imposible que se viva así, porque es la única forma de que tú y yo podamos estar en paz con Abba Yahweh es que obedezcamos sus mandamientos. Sus mandamientos. Ah, yo sé también que hay muchos de ustedes que dirán, bueno, ¿qué tengo que obedecer? Pues ignoran la Torah. Creo que lo más práctico sería que hiciéramos un nuevo estudio acerca de cuáles son los mandatos que debiésemos obedecer para que la gente pudiera comprender. Por último, teniendo una lista acabada de qué cosas hay que hacer y qué no, que fue lo que Yahweh hizo con el pueblo de Israel antiguamente con las tablas de la ley para que la gente pudiera comprender qué debía hacer y qué no. Pero en fin, todos tienen la responsabilidad de escudriñar la Torah, de leer la palabra de Abba Yahweh y ver lo que allí está escrito y comenzar a obedecer. La función que tienen estos estudios es que tú puedas comprender en una hora lo que nos llevó estudios de semanas o investigaciones que hacemos leyendo información aquí, por allá, llenándonos, nutriéndonos para poder llegar a ti. Hay mucha gente que de pronto dice eso, prefieren esto. En minutos aprendo lo que a otro le llevó toda la vida. Si bien es una gran bendición, pero también es una terrible muestra de holgazanería y de pereza, de no abrir el maravilloso libro de Abba y empezar a leer lo que el Padre dijo que hiciésemos en honor a su nombre. Todos tenemos esa responsabilidad. Wow, tremendo. Bueno, en toda la Torah de Abba, Pablo habla de la misericordia de Yahweh y de la gracia de Yahshua para cumplir Torah, ¿vale? Entonces, así esta no nos podrá condenar jamás. Y estaremos en el mandato y en la voluntad de Abba Yahweh por esta gracia maravillosa de Yahshua. Obediencia cumplida, ese es el punto. Obediencia cumplida. Entonces vemos su rajem, compasión, y vemos su gracia o su favor que nos restaura, nos justifica, y así podamos estar en paz con Abba Yahweh, ¿vale? Vamos a leer unos últimos dos textos para ya estar finalizando este breve estudio. Ustedes dirán, breve estudio, estuvimos como 1 hora y media. Bueno, Romanillim 5:21. Romanos 5:21. Dice, así mientras el pecado reinaba trayendo muerte, la gracia reina trayendo justificación, que redunda en vida eterna gracias a Yahshua HaMashiach, nuestro More, nuestro Maestro. Cuando abundó el pecado, bueno, estaba la rajem, ¿no? De Abba Yahweh. Y también su gracia justificándonos. Ahí redunda la vida eterna, gracias a Yahshua HaMashiach. Qué maravilloso. Seguimos en Romanos 6:1-2. Romanos 6:1-2. Dice, ¿qué concluimos entonces? En tu Biblia dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor la gracia? Ya lo leímos, ¿no? De ninguna manera, porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir en él todavía? Tanta gracia derramada y tanta gracia abusada y desperdiciada. No podemos darnos ese lujo.
no podemos darnos ese lujo. Mm. En tu tefilá, en tu oración, cuando presentes tu vida delante de Abba, dile, Abba, tu gracia me habilita, me capacita, al igual como habilitó a Yahshua, que crecía en gracia y sabiduría para contigo. Hazme crecer en esta gracia y que se active el poder que ésta tiene y que es por Yahshua HaMashiach a través de sus ruas, para que yo pueda tener claridad de tus mandamientos y lo que mi carne no entiende, lo sobrepase tu ruas, en mi ruas, para que someta esta carne y pueda obedecer a tu Torah. Y te aseguro que Yahweh lo hará. Te dará la fuerza necesaria, el carácter necesario, la sabiduría necesaria, y comenzarás a obedecer lo que hasta ahora no has obedecido y que te tienen entredicho entre si nos vamos en el rescate o no. Wow. Rogamos a Abba Yahweh por eso todo el tiempo. Esperamos que ese día, esperamos a ser alzados ese día. Lo deseamos profundamente. Y esperamos que tú también. De verdad, esperamos que tú también lo desees. Bueno, espero que este sencillo estudio haya aclarado y clarificado el tema acerca de la gracia. Te voy a dejar los links de los demás temas para que tú los puedas revisar después cuando tengas tiempo o bien visites nuestro canal en YouTube. Agradecemos la sintonía, los amamos mucho a toda la gente que se conecta. Vamos a estar orando por todos y por cada uno de ustedes. Si tienes alguna petición de oración, escríbenos. Te vamos a apoyar en oración delante de Abba Yahweh. Y tú también, por favor, ora por nosotros. Haz tefilá por nosotros. También tenemos frío, igual que tú. Hay gente que dice eso, usted está más cerca del cielo que nosotros. Somos todos iguales. La gracia de Abba está derramada sobre todo aquel que cree y ama a Yahshua. Y ese eres tú y ese somos nosotros también. Te amamos mucho. Esperamos verte en otra oportunidad, en un nuevo estudio. Shabbat Shalom.